Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por la tarde. Este, Vamos a hacer un intento, una prueba, un invento. Este, Vamos a hablar de fútbol aquí en Desde el Zaguán. Desde el Zaguán, es el señor Ministrone. Bueno, sí, ¿eh? ¿Cómo que Vinicius? ¿Quién usted de aquí de Carmen? No, mi señor, yo soy el gran cocinero, don Chef Minestrone. Minestrone, me suena como a sopa de verduras. Mm, Mi señor, no sea usted burlón. ¿Yo burlón? ¿Ustedes creen que yo sea burlón? El señor Minestrone, el chef Minestrone, suena a sopa de verduras, sopa Minestrone. Uy, me decía, pero yo soy simplemente un cocinero que, que, que viene a hablar de tamales. ¿Cómo que viene a hablar de tamales? Pues, vamos a hablar hoy de fútbol. Pues no, por ahí dicen que en el fútbol se hacen tamales. ¿Se hacen tamales en fútbol? Oh, oui, monsieur, se hacen tamales. Porque si no, ¿quién perdería o quién ganaría? Así que sí, se hacen tamales. Mm, Señor Ministrone, como que me está poniendo un problema encima. Pero bueno, vamos a esperar. Tenemos como invitado a un amigo de nosotros, don Jorge Alejandro. No sé si se oiga muy bien por allá o no se oiga nada, don Jorge Alejandro. Sí, profe, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? Y bueno, pues estaba yo presentando al señor, al chef Minestrone. Este, Saluda a don Jorge. Oh, don Jorge, muy ¿Qué buenas tal, chef? tardes. Es ¿Qué que, es tal, que chef? Buenas tardes. Es que dice que él quiere participar en el programa desde el Zaguán de este día, porque dice que digo, no tiene nada que ver la cocina con el fútbol, y me dice que no, que porque aquí se hacen tamales. ¿Tú qué sabes de eso, Jorge? ¿Será Bueno, cierto? Eso lo dijo aquí el chef, ¿eh? probablemente, digo, el chef me imagino que tiene una amplia experiencia en esto y algo ha de saber, ¿no? Dice, bueno, pues el chef Minestrone solamente sabe hablar de comida, pero el día de hoy me sorprendió con que en el fútbol mexicano se hacen tamales. Yo lo dudo, así que le vamos a decir al chef Minestrone que nos diga hasta luego. Hasta luego, don Jorge. Nos vemos, Javier, y a todos Hasta los luego, chef. cuates. Ahí nos vemos. Que le vaya bien, chef. Sí, porque si no nos va a meter en problemas. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, profe, muy contento de poder platicar con usted de, pues, de la vida al pasar, ¿no? De la vida al pasar. Fíjate que la idea desde el zaguán comentando la vida al pasar es esa, ¿no? Que a todos nos ha tocado. Tú fuiste invitado incluso en algún momento al programa en radio Sí. desde el Zaguán. A todos nos ha tocado que en un momento de la vida, pues hemos estado en una esquina, portón de la casa, pues simplemente esperando a ver qué sucede. A mí me sucedió desde muy chamaco, pero tengo recuerdos desde, no sé, más o menos los 12, 13 años, que yo me quedaba en el zaguán de mi casa. Yo vivía allá en Santa María a esa edad, Sí. y entre la 1:30 de la tarde más o menos, salía yo al zaguán, porque a esa hora pasaban unas niñas que me gustaban mucho. Entonces, ellas iban al colegio, entonces yo ya me ponía, ¿no? Ahí como muy, este, interesante, que realmente era yo interesado en verlas. Nunca me pelaron, nunca me pelaron, pero ahí las veía yo, ya con eso era yo feliz. Pero al final, pues era la vida al pasar. Eventualmente, en ese zaguán, pues nos reuníamos los cuates. Y ¿Eh? la idea desde el Zaguán es ese, ¿no? Que muchas veces comentamos nosotros solos o bien nos encontramos a algún amigo. Y en este caso, pues me encontré a un querido amigo que se llama Jorge Alejandro.
Iba yo pasando por aquí. Ibas pasando, sí, casualmente, ¿verdad? Casualmente. Fíjate Es que que la historia, perdón, nada más para no, no, complementar eso, la historia de los zaguanes, me parece que en México tiene una, es como, son como muchas historias que a veces no nos detenemos a pensar, pero antes recordarán que, y incluso en provincia seguía pasando hasta muy poco, que en la mañana, desde las 6 a las 7 de la mañana, se abrían los dos de par en par y la gente podía entrar y tocabas y busqué, más bien entrabas y buscabas a alguien, digo, pasaban muchas cosas, se guardaban muchas cosas ahí en el zaguán, en atrás las del noches, zaguán, atrás del zaguán, exactamente, en pues, las noches muchas parejitas ahí encontraban un refugio para estar solos, se ve todo, o sea, la historia de los zaguanes en México es muy, muy, muy interesante, aunque no lo crean, hay mucho que contar de esos. claro, De no, esos. por ejemplo, yo viví en una vecindad. No era una vecindad de esas tradicionales, no era un edificio de departamentos, era planta baja, primer piso, y eran 14 departamentos, era un patio largo, pero obviamente había un zaguán, una puerta pequeña, pues, donde todos entrábamos, no había cocheras ahí en ese edificio, pero pues ahí me tocó vivir con unos primos, y amigos. Y como tú dices, ¿no? Ese zaguán se abría temprano, a las 7 de la mañana estaba abierto, pero a las 10 de la noche se cerraba. Y el que llegaba antes de las 7 o después de las 10 de la noche, pues a tocarle, juntito vivía la portera. Me acuerdo que se llamaba, si no mal recuerdo, se llamaba Doña Felipa. Y ella, pues había que darle en ese momento era una moneda de a 20 centavos, un cobre de esos que tenían grabados, la pirámide del Sol, la pirámide de Teotihuacán y al respaldo el emblema nacional, el águila. Y pues era lo que había que darle de propina por abrirnos. Y sí, efectivamente, atrás del zaguán, pues se contaban muchas, muchas historias, o nos reuníamos muchas historias. Digo, haríamos memorias. Yo vivía en ese momento, cuando vivíamos en ese edificio, era a la vuelta de donde estuvo el Toreo de Puebla. Para más ubicación fácil, es un edificio que hasta la fecha subsiste junto a unas carnitas que son muy famosas aquí en Puebla, en la 13 Poniente y 19 Sur. Las has de conocer, Ya las sé cuáles. famosas carnitas de los Arcos, ¿verdad? En Sí. esa época todavía no estaban. Yo creo que fueron como 30 años más tarde. Pero en ese zaguán, pues imagínate, con el toreo a la vuelta, me tocó ver incluso toros en esa calle que se escapaban de los corrales de la Plaza de Toros y pues iban a dar allá, hacia allá los buscaban encajonar, como era una calle ancha, la 13 Poniente, entonces normalmente los toros corrían y se iban a meter allá, y ahí los agarraban, entonces en más de una ocasión, yo diría que cuando menos fueron unas tres, a mis primos y a mí nos tocó ver cómo encajonaban ahí a un toro previo a alguna corrida, de las cuales, entre otras, me tocó ver torear ahí al cordobés, a Manuel Benítez el cordobés, y a un muy famoso rejoneador, hay Carlos Arruce. Entonces, estamos hablando la prehistoria. Pero bueno, el día de hoy la intención, si tú no me dejas mentir, pues, me pusiste es un reto medio cañón, hablar de fútbol y de economía. Digo, de economía más o menos, pero de fútbol que, de no ser, pues algunos números que presentaron en diciembre, ¿cómo se llama? Este, el señor que preside la liga, un tal Michael Arriola, ¿no? ¿Cómo se Viejo llama? ¿Michael conocido. o Mike? Le dicen Miquel Arreola, ¿Verdad? pero pues en la política también había quien lo nombraba como Michael Michael. Arreola. Ah, ok, Sí, sí, sí. ok. O sea que hay. Pero mira, yo lo que, en cuanto al tema de la economía y del fútbol, creo que surgen como muchas dudas, porque creo que eh, en el tiempo que me ha tocado estar, digamos, muy de cerca en el periodismo deportivo,
siempre se hace la pregunta de cuánto gana un futbolista, cuánto percibe al año, cómo se paga, si al mes. O sea, esa duda es como muy persistente, ¿no? Y, y sobre todo que existen prácticas que a mí me parece increíble que hay hasta hace no mucho que comenzaron a estar en el ojo del SAT, pero muchos movimientos en el fútbol no están regidos por alguna autoridad, ¿no? Incluso por ahí se mencionaba hace muchos años, esto ya es de hace muchos años, que el América le pagaba en el contrato, apareció una cantidad ridícula de 1,000 pesos a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Un pago por esa cantidad cuando sabemos que pues es increíble que eso pueda pasar, ¿no? Pero sí hay muchas cosas en el fútbol que, vaya, y en muchas empresas, ¿no? También me imagino, pero ese también es un tema que se me hizo muy interesante cuando lo escuché. Es que yo creo que, bueno, lo de los dobles contratos, digo, no es algo que estemos descubriendo nosotros, ni lo estamos Claro. ventaneando nosotros. Esto tiene su historia, cuando menos, no sé, tiene unos, déjame ver, 17, 19, cuando menos, eh, hizo un truene así muy, una efervescencia muy fuerte por el año 16, 17, 18. En ese periodo hizo mucho ruido los dobles contratos. Y aquí, desde luego, pues sí, tiene mucho que ver la evasión de impuestos. De ahí que incluso algunos de esos contratos se daban precisamente en el formato de las llamadas outsourcings. Esas empresas que tú contratas para que facturen a tu nombre, tú te deslindas de la responsabilidad laboral, ellos la absorben, pero mediante otro formato, como socios, pues también eludían esa responsabilidad laboral. Y entonces, bueno, eso fue el truene, fue el motivo de que tronaran las outsourcing, que en la actualidad están muy, 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 muy reguladas. Y entonces, pues vaya, yo creo que se ha venido disminuyendo mucho ese problema de evasión. Yo donde choco, yo donde choco con los salarios, los sueldos que se le pagan a un futbolista es, yo no discuto la capacidad física de los futbolistas. No estoy en contra de que ganen mucho dinero, pero me duele pensar que hay gente que se merece un poquito más de salario y que tienen salarios paupérrimos a comparación de algunos futbolistas y que literal, y eso lo digo frontal, no saben ni escribir su nombre, de que son muchachos que sacaron de un llano. Me acuerdo mucho de la película de Rudo y Rudy Cursi, Cursi. ¿verdad? Esa historia, eh, 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 pues parece una fantasía y sin embargo, cuánta maldita realidad encerró. Y entonces me tocó conocer a algún jugador que literal no sabía poner su nombre, no sabía firmar. Y esto duele porque, digo, tú estudiaste, tienes una licenciatura, te ha costado mucho trabajo estar en un nivel profesional, académico. Tengo compañeros, amigos míos, que se quedaron en la licenciatura, otros que tienen ya la maestría, otros que lograron también tener un doctorado, y tengo compañeros que tienen dos maestrías, dos doctorados, y se esfuerzan por saber más. Mi caso, mi esposa y yo, a Dios gracias, pudimos hacer un doctorado, pero eso nunca nos llevó a percibir más allá de lo que percibe un profesor promedio universitario. No me quejo, no sería yo muy mal agradecido con la vida si me quejara de lo que yo percibo. Me da para comer satisfactoriamente, pero al final haces una comparación. Híjole, un muchacho que salió de un barrio, que no se esforzó en estudiar, gana millones y millones de dólares, porque esa es la historia real. En muchos de los casos, aquí sí corrígeme, por favor, en muchos de los casos,
yo entiendo a los futbolistas fenómenos, es decir, los que juegan muy bien, yo los visualizo como verdaderos vagos, que juegan muy bien porque todo el tiempo se la pasaban jugando fútbol en la calle. Digo, por eso te pido que me corrijas, porque vaya, no quiero dejar esa maldita idea ahí flotando, ¿verdad? Que son unos vagos. Digo, yo conocí, por ejemplo, al señor Cuauhtémoc Blanco, señor dotado en el aspecto físico, en el aspecto futbolístico, y además en aspectos humanísticos. Como persona tiene sus defectos y muchos lo saben y muchos se los condenan y en lo personal, ya a nivel familiar, yo tendría, hay motivos de crítica muy activa, pero eso es un aspecto muy particular, pero en lo general, yo lo considero un humanista. Eh, Me quedó muy grabado cómo mucha gente llegaba y les regalaba zapatos nuevos, zapatos tenis, pero nuevos, o les daba dinero, propinas, es decir, sabiendo compensar un poco, eh, 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 siendo agradecido con personas que por alguna razón le atendían. Iba a decir le servían, pero no sé, feo, que le atendían por ahí. Y ahí yo digo, bueno, ok, el señor no será muy estudiado, no será muy leído, pero sabe lo que es el humanismo. Y ahí me tapa la boca. Pero también veo en muchos que esas capacidades son producto de estarle pega y pega y pégale al balón en el callejón, en la esquina, en la calle, y que no son producto de escuela, sino son producto precisamente de ese tiempo de ocio exagerado que muchos tenían. Hay de todo, ¿no? Como en todos, hay de todo. Y yo también pienso que hay futbolistas que a la par de sus estudios lo combinan con el deporte y que sí llega un punto en el que tienen que decidir si se van a dedicar a lo que están estudiando o al deporte, ¿no? Y eso me lleva también a otro punto. Es muy peligroso, más allá, tampoco estoy en contra de que esas personas ganen más, pero lo viste desde un punto de vista humanista. Yo lo veo desde un punto de vista también profesional, porque ya cuando se está profesionalizando un deporte, sí se tiene que generar un tope salarial por muchas circunstancias. Para empezar, es peligroso, muy peligroso que una persona que no tiene o que no ha tenido al inicio de su vida la capacidad de manejar dinero, que de repente le lleguen cantidades así, porque así es el fútbol, te va a premiar, ¿no? Y mentalmente no estás preparado, emocionalmente tampoco. Creo que, bueno, estás muy de cerca con el tema de la economía y sabemos que es importante tener una educación financiera, que en México no hay una educación financiera, incluso para personas que han terminado la licenciatura, porque en la escuela no te enseñan cómo deducir tus impuestos, cómo puedes invertir y cómo puedes hacer que tu dinero trabaje por ti, no te vuelves loco. Y máxime una persona que no ha tenido un acercamiento incluso con, como lo dices, con educación que en México se conoce como primaria, ¿no? Para que puedas tener una noción de qué es lo que tienes, cómo lo tienes y cómo se puede manejar. Muchos, insisto, incluso teniendo un nivel académico alto, no sabemos manejar nuestro dinero y nos perdemos, ¿no? Y lo que puede ser para otra persona que hoy en día se ha vuelto muy famosa esta frase de mentalidad de tiburón y que tú no tengas esa mentalidad para hacer crecer lo que ya tienes, porque seamos honestos, ¿no? Muchas veces creemos que estando en nuestro mejor momento profesional empezamos a tener ciertas ganancias y creemos que ya estamos del otro lado, ¿no? Pero llega algunas veces alguna enfermedad, algún imponderable, pérdida de trabajo y se corta esa entrada, ¿no? Y creo que en el tema de los futbolistas es importante eso, que es peligroso para las personas que están ganando ese dinero, peligroso para la familia y sobre todo no le hace un bien al deporte, no le hace un bien porque todo lo que engloba dinero, tanto lo bueno como también lo malo se maximiza, ¿no? Y vienen problemas de por qué él gana más, la envidia, los contratos. Yo creo que existiendo un tope salarial, incluso, digamos que pones en una balanza el tema de lo deportivo directamente relacionado con lo que ganas, ¿no? Y ya se puede hacer, y ya podemos hablar de un crecimiento deportivo, que en este caso, hablando concretamente de la Liga MX, puedes tener una
un nivel parejo entre mexicanos, porque muchos sabemos que el negocio de los equipos es comprar barato en el extranjero y vender caro cuando se consolide este jugador en la liga mexicana, ¿no? Entonces, creo que existiendo ese tope salarial, vendrían muchísimo más beneficios que cosas contraproducentes, pero concretamente pienso que hay de todos, los que saben qué hacer con el patrimonio que están generando y los que no saben, que eso es lo más peligroso y incluso lo vimos en esa misma película, ¿no? En la de Rudy Cursi, pero de futbolistas profesionales hay una larga lista que tuvieron todo y que de repente pues se encontraron con ya no tener nada. Y que al final de la vida, al final, ya cuando terminó su ciclo productivo, pues tuvieron que recurrir a los famosos partidos en beneficio de, incluso Sí, cuando ya fallecidos, pues no tenían, y literalmente, ¿verdad? Ni con qué caerse muertos, ¿verdad? Sino que los sí. amigos tuvieron que reunirse para recaudar fondos y poderles darles una sepultura digna. Y yo creo que esto son pocos los casos reales de éxito financiero. Digo, aquí en México, pues me queda claro, por ejemplo, el señor Vanidad, el señor Hugo Sánchez. Eh, Digo, el señor Vanidad, porque pues, al final el señor pues, tiene con qué presumir. Yo creo que le costó mucho trabajo, le tocó una época muy fuerte allá en España, muchos desprecios, muchos menosprecios, mucha discriminación, y a pesar de ello, él se consolidó como el famoso Pentapichichi. Eh, yo creo que él es un ejemplo de que además pues, se supo colocar en otros ambientes, en otros entornos, pero flotando ahí en el fútbol. Un señor Miguel Herrera, que puede o no ser muy de nuestro agrado, pero que al final, pues ahí está, y que en su época futbolista, pues supo capitalizarse. Y yo creo que se pueden nombrar muchos otros, pero también muchos otros que cayeron en desgracia, que incluso en la cárcel, incluso, pues no solamente como alcohólicos, sino como drogadictos o incluso secuestradores y asesinos. Nuestro fútbol nacional los ha habido, que no es privativo del fútbol. Además, tendría yo que dejarlo muy en claro, sino que es, pues, es una evolución o es una característica del ser humano, caer en muchos aspectos poco, poco compatibles con la sociedad. En la lucha libre, pues, hemos tenido casos muy tristes. Incluso el año pasado hay un par de casos que entraba algún sicario a matarlos adentro de la arena en plena función de lucha libre. Entonces, no es privativo el fútbol, es privativo de muchos deportes, pero lo que sí es que en un momento dado yo creo que es criticable es lo que tú mencionas, esos salarios estratosféricos y que están muy segmentados. Yo me cuestiono cómo una chica que le gusta el fútbol es menospreciada en cuanto a las grandes bolsas económicas. ¿Por qué menospreciarlas? Yo no le encuentro una razón, porque, digo, desde el punto de vista mercadotecnia, no le apuesto por ahí. Pero desde el punto de vista de mercadotecnia, es ir a ver a unas chicas jóvenes, guapas, mostrando chamorros. Perdón, estoy diciendo que no le apuesto por ahí, pero es una buena excusa. Eh, Chicas agradables, chicas guapas, y sin embargo sus salarios son mínimos, bastante mínimos, a comparación de los salarios de varones, que al final de cuentas, pues los varones también enseñan lo mismo, ¿verdad? Chamorros, bíceps, cuerpos, porque también hay que dejar en claro, el deportista vende físico, no solamente habilidades, sino también físico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo por qué será ese menosprecio a las chicas? Yo creo, fíjate, desde ese tema yo lo he estado como siguiendo muy de cerca desde que se creó la liga femenil. Eh, yo estoy completamente a favor de la inclusión y siempre he estado a favor de ese tema. Incluso
he visto partidos de mujeres sumamente interesantes, de muy, muy buena calidad, pero que Mucha infortunadamente, rapidez. sí, claro, y la forma de jugar al fútbol es muy, es más ordenada el de las mujeres y tienen como más sentido del fútbol vertical, que eso me gusta mucho. Es muy raro que escuches que un grupo o un equipo de la femenil se tiró a defender. Eso es extraño, ¿no? Pero yo veo que no está aún listo México. Y ojo, sí estoy hablando en esta ocasión como país, porque en Estados Unidos hay jugadoras que son verdaderas ídolas de jovencitas que están estudiando la high school y de este sistema de educación que tiene Estados Unidos que conforma el deporte con la educación, ¿no? O sea, en Estados Unidos hay mujeres como Rapión que se convirtió rápidamente en un emblema de las chicas, en un emblema de las jovencitas que estaban buscando una cierta figura dentro del fútbol soccer. México no está listo para eso. En México el fútbol femenil lo están haciendo por un hecho de inclusión, porque la presión social es muy fuerte y por un lado, qué bueno que se está haciendo. Está en unos inicios que todavía no logra captar al 100% la atención de la afición mexicana y se hacen esfuerzos verdaderamente importantes para que esto llegue a tener, para que los ojos volteen a ver, de repente sí toma como que brillo, voltean a ver, pero en términos generales no se ha generado un interés y muy pocas marcas van a apostar para patrocinios de esta liga, ¿no? Y ahí se ve precisamente la diferencia, incluso en las entradas. Vamos de un inicio a ver las entradas, o sea, es muy diferente, incluso el precio es más bajo para ver el Ayer, fútbol ¿cuántos femenino. aficionados habrán estado en el estadio Imagínate, con las tenemos un franjitas? premundial. Aparte de eso, tenemos un premundial en México y no causa este tema, ¿no? De entrada, yo no le calculo más de 5,000 personas, es una realidad. Y ya Y exagerados. sobre todo, y ya estoy exagerando un poco, ¿no? Creo que no estamos listos como mexicanos para darle ese valor y sobre todo que poco a poco se van decepcionando las chicas cuando te enteras el sueldo, perdón, que hay y pues nada que ver ni siquiera en cuanto al tema de viajes, de cómo viaja el varonil, cómo viaja la femenil, o sea, simplemente creo que es el interés que la afición mexicana le pueda dar para que comience ya a haber una verdadera evolución, creo yo. Yo tengo una perspectiva, tal vez esté yo muy equivocado, pero yo siento que efectivamente es un tema de inclusión y que la propia federación no las toma en serio. Como Eh, que esa cultura ancestral de que la mujer debe quedarse en casa está prevaleciendo aún a estas alturas. Cuando Tristemente, sí. yo creo que si le pusiera un poquito más de interés la propia federación, promoción, mercadotecnia, difusión, eh, yo creo que rescatarían más de una figura femenil como estrella del fútbol mexicano. Yo creo que yo no las conozco, no tengo nombres, pero lo poco que he llegado a ver partidos de chicas, creo que habría más de una estrella que pudieran publicitar precisamente para eso, para darle un marco adecuado al fútbol de mujeres. Recientemente vi un reportaje de una destacada futbolista que se llama Norma Palafox. Ella empezó con Chivas, se hizo muy famosa y decía, yo gano más en el TikTok que en el equipo. ¿Sí? Y eso también te lleva a ver otras cosas, ¿no? ¿Cuántas chicas que realmente tienen esa capacidad de jugar bien a la pelota, que tienen esa capacidad deportiva interesante, no puede llegar? Porque también ya salió en un reportaje que América prioriza, como comentas, el aspecto físico porque es lo que vende. Y después, ¿cuántos números de seguidores tienes en tus cuentas? ¿Por qué? Porque están buscando generar el interés, porque tienen a chicas que tienen seguidores a montones, ¿no? O sea, ya comenzó, más allá del poco interés que generó, ya comenzó a mancharse con este tipo de cosas que atentan en lo deportivo. Definitivamente, pero bueno, yo creo que en ese sentido habría demasiado que platicar
Y bueno, Jorge, dejando un poquito de esto, yo te quisiera preguntar, yo vi partecitas muy chéveres del primer partido de Puebla, del segundo partido de Puebla y del tercer partido del Puebla. Eh, un primer lugar que comparte con el Pachuca, que comparte, bueno, no, por un punto arriba de Toluca, de Monterrey y de Tigres, de Juárez, que Juárez, yo no me acostumbro a llamarlos Juárez, para mí siguen siendo los Lobos. Este, pero hubo algo que a mí me llamó mucho la atención. El Puebla igual empezó la temporada, la campaña pasada, la temporada pasada, empezó igual mucho, ¿cómo le llaman? A tambor batiente. Luego como que se aflojó un poco. Terminó bien. Eh, que lo eliminaron en cuartos. Fueron Sí, cuartos, sí, ¿verdad? sí, contra el América. ¿Cuántas temporadas Sí. no se le había visto al Puebla ahí, ¿no? En ese lugar. Este, pero a mí me desconsuela una cosa, como que le ponen demasiadas expectativas cuando va ganando y que cuando empieza a empatar o a perder, le dan la espalda al Puebla. Eso yo lo veo como producto de una expectativa muy alta, sobre todo con el técnico que es Larcamón, Nicolás que Larcamón. como que lo han ponderado mucho, no que no lo merezca, pero como que le han puesto más veladoras de las que él necesita. Sí, completamente de acuerdo. Nicolás Larcamón ha hecho algo interesante con el equipo de Puebla, que es colocarlo en el mapa. Me parece que después de José Luis Sánchez Solá, no ha Ajá. existido un técnico que haya movido tanto a la afición. Muchas personas iban al estadio por ver al Chelis y pagaban porque él era el espectáculo. Y de ahí desprenden los Chelis Boys, su forma de trabajo. La forma de trabajo de los técnicos es tan sensitiva que la afición la ve, la siente, y de ahí me parece que se meten con el equipo. Los jugadores también muestran que la forma de trabajo del Arcamón es la ideal. No existe algún indicio de que estén por ahí grillando, como se dice vulgarmente. No hay esta situación. Me parece que el ambiente se siente y traspasa la tribuna. Hay que recordar una cosa y hay que tenerlo muy en claro, porque eso a veces también como aficionados nos perdemos. Realmente el Puebla no es un equipo actualmente considerado como los grandes, económicamente hablando. Puebla ni siquiera tiene una casa club. Puebla, siempre estamos al día y al día, Ya la tiene. bueno, ya están Ah, no, ahí el contrato ese que lograron ahí en el estadio de la en universidad, la UAP. ¿verdad? Sí, pero no deja de ser un No es espacio que casa están club y no rentando. es de ellos. Sí, sí. Sí. Digo, otros equipos tienen una infraestructura más importante en ese sentido, pero ¿cómo eso tiene que ver directamente en un rendimiento? Pues fácil, a equipos como América que le invierten más a una pretemporada, a trabajos incluso diferentes, organizacionales, ¿no? Que llevan mucho tiempo con una estructura o con una filosofía del deporte que van siguiendo. Aunque veamos que van jugadores, que salen nombres, en el Puebla hay que tomar en cuenta una situación. Hasta antes de este torneo era un negocio de comprar barato, lo que mencionaba al principio, y vender caro para que se pueda sostener el equipo. Vienen de problemáticas todos los equipos muy complicadas, que fue prácticamente 2 años de no tener afición en sus estadios. ¿Y cómo se compensa eso? Pues en este momento, pues aumentando las entradas, la publicidad en las playeras, este tipo de cosas. Pero a lo que yo voy es que los inicios son interesantes y son muy buenos con con este entrenador, porque así lo determina y así les da la capacidad física. Obviamente todos los equipos tienen un descenso en cuanto al tema de juego, y ahí es cuando aprovechan los equipos que empezaron mal y de repente tienen una curva alta. Entonces comienzan a tener, te encuentras una situación pues
del equipo que empezó bien, de repente ya no está tan bien, y el equipo que empezó mal ahora ya les puede ganar a cualquiera. Y también hay que recordar otro punto interesante. La afición de Puebla ha estado muy castigada desde, yo me atrevo a pensar, desde que terminó esa fase de la franja naranja, con Carlos Muñoz como campeón goleador, con Gerardo Rabaida en la portería. A partir del 97, 98 ya no hubo esas buenas directivas, porque pasaron directivas que hicieron cosas verdaderamente lamentables, jugadores que vinieron prácticamente a terminar su carrera aquí, bien o mal. O sea, la afición de Puebla, que se quedó con esa nostalgia del campeonato de la temporada, 83, creo, ¿no? de la 89-90 también, del principio Ajá. de esa década, se quedó mucho con esa nostalgia y se la pasó a los hijos, y ahora que los de mi edad se la están pasando a sus hijos, pues sí queda esa nostalgia, y ya es muy exigente. Recordarás, Puebla, cualquier jugador que llega, lo hace ídolo desde que anota los primeros 2 goles. Necesitaba un ídolo, porque cuando llegaban y tenían uno, se lo quitaban para venderlo. En fin, muchas de esas cosas. Y ahora, y respondo también por ahí a la otra pregunta, Nicolás Larcamón ha sido acogido como un ídolo porque les ha entregado por lo menos una esperanza más palpable de lograr un campeonato, ¿no? Entonces creo que ahí se responden las dos preguntas. Yo veo una franja débil económicamente, con pocos jugadores de renombre, de nómina pues, barata, pero Sí, sí. con hambre de hacer algo. Y aquí es donde yo he criticado el fútbol, a los futbolistas. Juegan porque tienen que quemar los minutos que les pagan, pero no juegan para que los próximos minutos que les lleguen a pagar valgan el doble. Digo, yo veo esto, ¿no? Si yo estoy en el escenario y demuestro que puedo, pues me van a pagar más. Y veo a muchos que ya no hacen ese esfuerzo. Y terminan siendo no tan rentables. Hay un sistema que también se paga con base a los resultados que se obtienen, ¿no? Con base al rendimiento. A rendimiento. Claro, así debiera de ser. ¿Y sabes quién logró hacer cosas interesantes bajo ese sistema? Daniel Osorno. Daniel Osorno, cuando llegó al Puebla, su carrera estaba terminada, ¿no? Le dicen, vas a ganar, le dice Chelis, vas a ganar por rendimiento. Y encontramos una versión sumamente interesante de este jugador, que llegaron hasta una semifinal contra Pumas. Entonces, eso también nos lleva al otro, ¿no? El tope salarial o pagar conforme al rendimiento también puede ser muy beneficioso para el deporte. Definitivamente es pues, como cualquier trabajo, ¿no? Si uno Sí, está esperanzado al salario, pues nada más cumples tus 8 horas. Pero si sí, tú estás esperando tu salario que se vea beneficiado con bonos por productividad, pues le echas más ganas, ¿no? Y yo sí, creo que mejoras. esto es algo de lo que le haría falta mucho a la medición en el fútbol, la rentabilidad de los jugadores, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. Bueno, pues digo, fue un ratito el que hemos platicado, Jorge. Espero que la plática se repita próximamente, pero sobre todo espero que esta charla no le moleste a nadie. Es una charla que hicimos desde el Zaguán. Aquí nos encontramos en la entrada, en la entrada de la vecindad y coincidimos en platicar algunos chismecillos, algunas cosas que pueden sonar ruidosas, pero no es la intención, simple y sencillamente es lo que se platica ahí en cualquier zaguán, ¿verdad? Así que espero que se repita, don Jorge Alejandro, y que hagamos estas pláticas un poquito más frecuentes. ¿Qué te parece? Sí, profe, encantado, encantado. Se Y que no tocan hablemos temas de fútbol nada más, interesantes. y que no No, no, hablemos. no, Creo que, no, hay muchas creo, cosas. creo que la vida a todos y a cada uno de nosotros nos da siempre motivos de qué platicar. En algún momento dado hay un cuento de un profesor que llega como inspector a una escuela y no sabían de qué hablar la profesora, y el profesor encontró una botella un tapón de botella, tapón de corcho,
y a partir de ese tapón de corcho hizo toda una clase de historia, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos precisamente un taponcito de corcho de dónde hilvanar alguna historia, ¿verdad? Y si no hay historias, pues cuando menos chismes, y si no son chismes, pues a lo mejor un chiste. El caso es compartir un ratito. Así que, pues a los amigos desde el Zaguán, pues, los invitamos a sintonizarse aquí en el canal de YouTube desde el Zaguán, comentando la vida al pasar. El invitado el día de hoy fue don Jorge Alejandro y bueno, pues la idea es pasar un ratito menos aburrido, porque luego las tardes o las noches son muy aburridas. Entonces, conéctese si le gustó, pues nos recomienda con sus cuates y si no le gustó, pues con sus no cuates, que se chinguen también, ¿verdad? Y Sí, que opinen también, porque todos los puntos de vista son aportativos, ¿no? totalmente de acuerdo. Así que pues muchas gracias, don Jorge, y gracias a los amigos que espero se conecten al canal y hasta la próxima. De 50 formas de ir a Dios, esta es la mía. Vemos, don Jorge. Hasta luego, profe. Gracias.